Estudiaremos la lección de escuela sabática número 7, correspondiendo al tercer trimestre del año 2025. Esta lección tiene como título El pan y el agua de vida. Cuando Israel salió de Egipto, ellos emprendieron un viaje rumbo a lo desconocido, porque aunque iban rumbo a Canaán, la tierra prometida, ellos no conocían el camino que iban a transitar. Dios los guiaba, les señalaba el lugar por donde debían de andar, donde ellos debían seguir, pero los israelitas en este viaje rumbo a la Canaán, pero también rumbo a lo desconocido, por lo que ya hemos señalado, ellos necesitaban aprender algunas cosas. Necesitaban aprender disciplina porque como un pueblo de esclavos no tenían disciplina, solamente respondían a la voz de mando y a la opresión de quien los esclavizaba. Ellos también, además de disciplina, necesitaban aprender dominio propio, necesitaban aprender abnegación, también generosidad, y ellos también necesitaban aumentar su confianza en Dios y sobre todo necesitaban obedecer a Dios. Para esto necesitaban o era necesario que tuvieran un crecimiento espiritual. Pero para ese crecimiento espiritual, ellos debían también eh, enfrentar las disciplinas o las pruebas por las que ellos iban a pasar, enfrentarlo en una forma positiva. Y la forma positiva en que ellos tenían o que ellos debían tener y alcanzar para su desarrollo, para su progreso, para el éxito de su viaje hasta Canaán, de su desarrollo como un pueblo, como los representantes de Dios en la tierra, ellos necesitaban obedecer a Dios, confiar en Dios y, sobre todas las cosas, necesitaban aprender a obedecer a Dios. Y por ese camino los estaba guiando también Moisés. Por lo tanto, necesitaban responder positivamente a la dirección que Moisés les estaba dando. Ya vimos en estudios anteriores de nuestro folleto de escuela sabática anterior el momento en que los israelitas pasaron el Jordán. Pero después que ellos pasaron el Jordán, siguieron 3 días de camino y ya la provisión que tenía de agua se les había agotado. Ya ellos estaban experimentando la sed y la necesidad que tenían del agua para otras muchas cosas, pero no había agua. De pronto llegaron a un lugar y cuando ese lugar tenía agua, y cuando ellos ven el agua, se que alegran y van en busca del agua, pero cuando llegan allí, sufren un chasco. Esa agua era una agua amarga, no era potable, no se podía tomar, no le servía para sus necesidades. Y ahora, pasando sed,
necesitando agua, enfrentan la realidad que el agua esa no servía y en vez de confiar en Dios, de estar tranquilos, porque Dios los estaba guiando mediante la columna de nube y el fuego por la noche, la columna de fuego por la noche, ellos recibían protección y recibían también la dirección por donde ellos debían seguir. Debían confiar en Dios cuya presencia estaba en esa nube y en ese fuego, estaba Dios en su presencia guiándolos. Pero cuando se presenta esta situación, ellos hacen dos cosas, comienzan a murmurar contra Dios y comienzan a quejarse, comienzan a poner en duda que Dios los estaba guiando para su beneficio y para su vida, y entonces en su lamentación y en su queja dicen, y no habían sepulcros en Egipto donde podíamos ser enterrados. Su mente fue llevada a lo peor, a desconfiar que Dios los llevó para morir allí en el desierto, en ese lugar terrible, en vez de confiar en Dios. Dudaron de Dios y en su duda clamaron por Dios por las dos cosas, una para el agua que necesitaban y otra para la comida que ellos necesitaban. Para el agua que necesitaban y comienzan a murmurar contra Dios, entonces Dios obra en una forma maravillosa y no porque hubiera virtud alguna en el palo o en la madera que ellos iban a echar al agua por orden de Dios, sino porque Dios utiliza un árbol, una madera, y le dice a Israel que corten ese árbol y lo echen en el manantial, y por la obra de Dios, por el poder de Dios, esa agua amarga se volvió potable, volvió dulce y ellos pudieron satisfacer su sed y sus necesidades. Pero aunque Dios le había provisto su necesidad de agua, no por lo que el hombre había hecho, sino por lo que Dios estaba haciendo por ellos, siguen en su desconfianza contra Dios y le piden que le dé comida. ¿Se acuerdan de la comida que comían en Egipto? Y comienzan a quejarse porque extrañaban la comida que comían. Seguramente la multitud mixta que vino con los israelitas e iniciaba casi siempre las rebeliones y las murmuraciones, dijeron el pan que comíamos de balde, porque los israelitas esclavos no comían el pan de balde. En realidad, lo sostenían con pan para que no muriera. Y eso es lo que comían. Pero ahora ellos están extrañando esto y le piden a Dios comida para comer y ponen en duda que Dios tendría la capacidad de darle a comer carne. Porque había dos cosas que pedían, comida y carne. No solamente comida vegetal o no solamente comida de panes, pedían comer carnes y Dios le, eh, les dio lo que ellos pedían. Dios le dio la comida y Dios le dio también a comer la carne
por la que ellos suspiraban. En vez de confiar en Dios, pusieron más atención en sus problemas personales, aunque esos problemas personales era la necesidad de agua, que ya Dios le había resuelto, era la necesidad de alimentos, que Dios le iba a resolver, pero entonces, de acuerdo a su rebeldía, Dios le dio dos cosas a comer. Les dio a comer codornices y con las codornices ellos saciaron su deseo de comer carne. En el relato bíblico, Dios envió una gran cantidad de codornices, pero tenían que ir a buscarlo y empezaron a recoger codornices no solamente por comer, sino por la avaricia de comer, porque empezaron a recoger montones y montones de codornices y de pronto todo aquel campamento comenzó a heder con los animales muertos que ellos habían preparado. Y vino una plaga, y esa plaga trajo mortandad a la nación israelita por su rebeldía y por su murmuración contra Dios. En vez de confiar en Dios, lo que hicieron fue murmurar contra Dios. Y hay una lección aquí que debemos aprender en esta narrativa de la cual nuestro folleto está usando para los temas que estamos estudiando. Y la lección es esta. Los hijos de Dios frente a nuestras necesidades, debemos confiar en Dios, debemos pedir a Dios y no murmurar contra Dios y estar seguros que Dios va a proteger y nos va a dar de acuerdo con lo que nosotros necesitamos. En la lección vimos que los israelitas se fijaron más en sus escaseces, de acuerdo a lo que ellos sentían y pedían y necesitaban, y no en la grandiosidad de Dios que estaba guiándolos y les estaba protegiendo. Ahora Dios les da otro elemento para para su necesidad. Y ese otro elemento que le da es el maná. El maná fue algo que cayó del cielo o del espacio que parecían como hojuelas. Era algo, no era carne, era un alimento vegetal o vegetal no se sabía lo que era. Entonces ellos dicen, ¿y esto qué es? Esta palabra que es en su lengua original sería algo parecido como decir manjú. O sea, manjú, ¿qué es esto? Esa palabra es la que se conoce como el maná. Dios comenzó a hacer milagros con el maná. Les daba abundancia de maná. Tenían que ir al campo a buscarlo. Tenían que ir temprano porque se derretía con el sol. Pero debían confiar en Dios que el maná no les iba a faltar, porque ellos debían recoger el maná que cada uno iba a comer. Cada uno tenía una porción de maná para comer. Si recogía más de eso, no podía guardarlo para el otro día, porque ese maná se llenaba de gusanos, se echaba a perder y ya no se podía comer. Así que aprendían ellos a confiar en Dios, a confiar en la provisión de Dios, salir por fe a buscar ese alimento, recoger lo que se iba a comer y prepararlo y comerlo durante el día. Y así pasó 5 días. Al sexto día,
Dios le da una orden y esa orden es, este día va a caer doble maná. O sea, ese pan que iba a caer doble. Deben recoger doble porción de maná, no una sola porción, porque al séptimo día, que es sábado, no iba a caer maná. Y si ellos no recogían para el sábado se lo pasaba sin comer porque no tenían nada que comer. Su alimento estaba seguro, obedeciendo a Dios y recogiendo doble cantidad. Y entonces tenían que aprender a confiar en Dios aún más, porque como en los 5 días anteriores el maná que quedaba se echaba a perder, ahora ellos debían confiar en Dios, recoger doble cantidad, tener fe en Dios y creer que esa otra cantidad que recogieron de más no se le iba a echar a perder, que debían prepararlo el día anterior y así enfrentaban al séptimo día, el día de reposo de Dios, como un día sagrado para confiar en Dios y para alimentarse con lo que Dios le estaba dando. Y así sucedió. Ese día sexto el maná cayó doble. Algunos recogieron una sola porción. Les faltó la fe para confiar que no se le iba a echar a perder el que recogieran de más. Les faltaba fe para obedecer a Dios. Por lo tanto, no recogieron y se quedaron sin comida. Otros recogieron doble porción, pero los que recogieron una sola porción, entonces pecaron contra Dios y se rebelan contra Dios porque al séptimo día salieron a buscar el maná. No estaba en el reposo de Dios, no obedecieron a Dios y en desobediencia violaron la ley de Dios y salieron en contra de lo que Dios había dicho, salieron a recoger el maná y eso trajo que Dios se enojara con ellos. Ese enojo de Dios no significa como cuando una persona se enoja o pelea con otra, sino el dolor que siente Dios porque ve la desobediencia de sus hijos y ve que sus hijos, al ser desobedientes, son llevados a un terreno donde son víctimas del mal y donde caen derrotados ante la lucha contra el mal. Los que recogieron doble y prepararon el maná como Dios decía, y tuvieron fe en Dios, tuvieron alimento, y ese sábado ellos estaban contentos, confiados, porque tendrían el alimento que necesitaban. Y en nuestra lección se destacan 3 palabras aquí que debemos tener en cuenta. Esas 3 palabras son hoy, sábado o séptimo día y reposo. Hoy porque había que salir a buscar el alimento hoy. Enseña que los hijos de Dios cada día debemos buscar primeramente el alimento que necesitamos. Confiar en Dios y saber que como Dios dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque el ser humano confiaba en Dios, recogía el alimento y tenía el alimento. Pero hoy significa que es el día acepto para recibir el alimento que Dios nos da y para que nuestra confianza en Dios crezca.
Pero llega el sábado y el sábado entonces hay que reposarlo. Pero antes de que el sábado llega, nos acordamos del sábado porque el viernes hacemos la provisión que necesitamos en el sábado. Así el maná nos recuerda que el pueblo de Dios el sábado reposa y confía en Dios. Reposa y confía porque no tiene que ir a buscar más comida. Reposa y confía porque su alimento está seguro. Reposa y confía en que Dios va a hacer su obra y va a mantener en buen estado el alimento y ellos van a tener el alimento para comer. Y esto es algo que en la Biblia nos representa lo que experimenta el Hijo de Dios fiel que guarda la ley de Dios. Dios dio la ley de Dios es eterna, pero Dios dio para el hombre un mandamiento, el cuarto mandamiento, que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y de acuerdo a que nos acordemos, es porque ya Dios lo había dado antes, pero también en que la provisión para el sábado se hace el viernes. El reposo. Estamos en el reposo de Dios porque no hay que salir a buscar lo que necesitemos, porque Dios nos lo provee. Y en esta lección aprendemos cada día que Dios es nuestro Salvador, que Dios dio su ley para que nosotros la observáramos, obedeciéramos y viviéramos en paz con nuestro prójimo y viviéramos en paz con Dios. Y también que Dios nos va a dar el alimento, equivale aquí en este caso en lo que estamos señalando, la vida eterna. No tenemos que batallar por hacer las cosas para salvarnos, porque eso lo recibimos como un don gratuito de Dios, como un regalo de Dios. Y confiado, y esa confianza nos la da la fe, al aceptar el plan de la redención, confiamos en la vida eterna que Dios nos va a dar y alcanzamos el triunfo de la vida que Dios nos da. Estas lecciones se aprenden con respecto al maná y también se enseña, Jesús enseñó cuando vino a la tierra, que este maná también era un símbolo de Cristo, que Dios iba a enviarlo a la tierra para que el ser humano tuviera vida y no quedara destruido por el pecado y condenado a la muerte para siempre. El verdadero pan de vida que Dios dio al ser humano no es el maná que había que recogerlo todos los días. El verdadero pan de vida que cuando uno lo acepta es como un agua que salta siempre y que no tenemos nunca sed, como un alimento que siempre está presente y nunca tenemos necesidad porque Dios es el que lo suple. Por eso Cristo es el agua de vida y Cristo es el pan de vida que Dios dio para salvar a la humanidad. El pueblo de Israel tuvo también otra experiencia cuando iban eh, por el desierto, volvió a faltarle el agua y vuelven a rebelarse contra Dios y Dios manda a Moisés que tome la vara y le dé un golpe a la piedra, hiera la piedra y esa piedra le daría agua para todas sus necesidades. De ahí en adelante, solamente al final hubo otra prueba con respecto a esto, porque ellos se olvidaron de lo que Dios hacía. Cada día tenían el agua de vida que Dios les dio, el agua que salió de la roca. Esa agua simbolizaba a Cristo.
Cristo es la roca que da la vida, que nos da la vida. La roca que da el agua de vida para que tengamos nuestra vida, en el caso israelita, material, y a todos los hijos de Dios, israelitas y todo, nos da la vida eterna. Una vez más, Cristo es el pan de vida y Cristo es el agua de vida. Y todo esto es un símbolo de lo que Dios hace por nosotros, porque Cristo es el agua de vida. Todos los hijos de Dios, todos los israelitas bebieron la misma experiencia, la de la misma agua, todos los recibieron la provisión que Dios le había dado y todo el pueblo de Dios depende para su vida de Dios que nos da el agua y el alimento. También cuando la noticia de la salida de los hijos de Israel salió y se conoció, Jetro también supo que Dios había provisto el triunfo, había dado el triunfo a Moisés y a los israelitas y que con su poder Dios había librado a los israelitas y a Moisés de la esclavitud y de la muerte. Jetro viene y alaba a Dios y los reconoce sobre todo Dios y reconoce que Dios es verdadero, que tiene el poder y que cuida a sus hijos. De esa misma manera, todos los seguidores de Dios debemos confiar en Dios, que es el verdadero y que da el triunfo a sus hijos. Jetro, cuando ve lo que está sucediendo con el pueblo de Israel y con Moisés, además de ver el triunfo que Dios da, también observó otra cosa. Jetro vio que Moisés estaba actuando en una forma imprudente, porque él solo estaba enfrentándose con todas las necesidades de los israelitas. Por lo tanto, le aconseja a Moisés que no haga así y que prepare un sistema que le ayude para el beneficio de los israelitas como una nación y para beneficio de Moisés. Las cargas habían que dividirlas, había que buscar un sistema donde se hiciera justicia y donde se hiciera bien para todos. Ese sistema Jetro se lo aconsejó a Moisés y Moisés lo siguió. Para esto había que buscar personas que tuvieran las características adecuadas. Debía buscarse jueces que ellos representaran a Dios. Tenía que buscar jueces que fueran dignos de confianza, que odiaran el cohecho o la coerción, las, eh, las regalías, no, no recibieran soborno. Había que buscar jueces que tuvieran un buen carácter. Y esas características que debían tener esos jueces, porque estaban representando a Dios, que impartía justicia a través de ellos, también Jetro le aconseja a Moisés que esos jueces fueran para distintos grupos. Y entonces le señala primer grupo de 10, segundo grupo de 50, tercer grupo de 100, cuarto grupo de 1000
y por encima de todo Moisés. Aunque este orden que Moisés recibe y acepta el consejo de Jetro y lo establece en Israel, tiene una eficacia correcta y fue como Dios estableció al pueblo de Israel. Yo no voy a decir ahora que nuestra iglesia adventista del séptimo día tenga un orden, porque en esto que Jetro hizo está un señalamiento bíblico que ese es el orden de gobierno que la iglesia debe tener. Pero sí hay una coincidencia, porque vamos a contar los niveles. Nivel de 10, que serían las iglesias. Nivel de 50, que serían grupos de iglesia o asociaciones. Nivel de 100, que podían estar representando a las uniones o grupos de uniones con lo cual la iglesia se dirige. Y el cuarto nivel, que es de 1000, corresponderían al grupo de divisiones en que la iglesia se divide mundialmente. Sobre todo estaba Moisés. En la comparación que estoy haciendo de la iglesia, sobre todo en la tierra, está la conferencia general, que es el gobierno, hablando humanamente, que es el gobierno que dirige la iglesia, que conduce a la iglesia. Así que aquí tenemos esta declaración que tuvo que ver con Moisés y esta comparación que estoy dando a la iglesia de Dios. Voy a usar un texto bíblico al terminar este estudio que creo que debemos conocerlo, porque en esto estamos recibiendo una enseñanza de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin del tiempo. O sea, estas cosas que suceden, lo que la palabra de Dios dice, como está en otro lugar escrito también, está expuesto como ejemplo de Dios a todos los que hemos llegado al fin del tiempo. En los tiempos en que la Biblia se escribió, en que Pablo escribe, el apóstol Pablo escribe esta declaración, el fin del tiempo era ese fin del tiempo en que Pablo vivía. Pero nosotros que vivimos poco antes de la venida de Jesús, también estas cosas se escriben como ejemplo para nosotros. Todo lo que hemos estudiado en esta lección de la dirección de Dios, del pan, del agua, de la roca, del maná, de la organización de la iglesia, como Jetro le aconsejó a Moisés, todas estas cosas son lecciones que nosotros hoy necesitamos aprender, conocer y seguir. Y sobre todo, para terminar el estudio de la lección, quisiera decir lo siguiente. Así como el pueblo de Israel necesitaba fe y confianza en Dios y descansar en Dios y obedecer a Dios, nosotros hoy también necesitamos confiar en Dios, en su amor y su dirección. Fe para aceptar el plan de la redención.
Aceptar a Cristo como nuestro Salvador hoy y cada día y obedecer la ley de Dios y el sábado como un símbolo del reposo que alcanzan todos aquellos que confiamos en Dios y obedecemos la ley de Dios. Nuestra victoria, nuestro éxito, mientras que transitemos por este mundo, está en amar a Dios, obedecerle, amar a nuestro prójimo y nuestra vida vivirla en armonía con Dios. Por la eternidad, cuando estemos por la eternidad, entonces llegaremos al reposo eterno, donde no habrá pecado, no habrá consecuencias del pecado, no habrá muerte, no habrá ningún tipo de mal y estaremos en el reino de Dios, en la Canaán celestial. Yo deseo que tú y que yo, que todos los hijos de Dios podamos triunfar y llegar también a la Canaán celestial. Continuaremos con nuestra próxima lección.